Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a la edición central de TN1 Noticias, titulares de esta jornada. El Ministerio de Salud Pública y ACE investigan si hubo omisión de asistencia en la muerte de un bebé por falta de anestesistas en el Hospital de Paso de los Toros. El senador colorado Alfredo Solari fue quien denunció el caso. El expresidente Tabaré Vázquez dijo que lo que la ciudadanía decida sobre la ley del aborto será el punto final sobre el tema. El primer vuelo de Air Europa desde Madrid arribó esta mañana al aeropuerto de Carrasco con casi 300 pasajeros a bordo. Trabajadores cerealeros bloquearon el tránsito en las terminales de Nueva Palmira, impidiendo la carga en todas las terminales públicas y privadas en medio de la zafra sojera. Con motivo de la celebración de los 100 años del saneamiento municipal, se prevén visitas para turistas al colector subterráneo Rondó, construido entre 1903 y 1906. En el 24º aniversario de la protesta de la plaza de Tiananmen, miles de ciudadanos chinos intentaron acceder al cementerio para recordar a los estudiantes muertos, pero el ejército bloqueó su ingreso. Con el estadio totalmente colmado, se juega hoy la final entre Peñarol y Defensor, en instantes móvil en vivo desde el Centenario. Salud Pública anunció esta tarde que enviará a esa ciudad un equipo que analice el proceso asistencial y que revise los protocolos de atención al tiempo que ACE inició una investigación. En la madrugada del domingo, una mujer con 41 semanas de embarazo perdió su bebé en el hospital de Paso de los Toros. Sobre las 7 de la mañana, el personal del centro asistencial se percató que no sentían los latidos del corazón del bebé y cuando estaban preparando todo para la cesárea, se encontraron con la sorpresa de que no había anestesista. Según informaciones primarias, el profesional iba en ómnibus hacia Durazno. Al ser llamado, se bajó del bus, se tomó un taxi y llegó al hospital sobre las 8 de la mañana. 15 minutos después comenzó la intervención, pero el feto extraído, de unos 50 centímetros y 4 kilos de peso, estaba sin vida. En conferencia de prensa, la ministra de Salud explicó cómo actuará la cartera. Vamos a hacer algunas sugerencias al prestador, a ACE en este caso, ¿verdad? Que ya se las comunicamos a la presidenta del directorio, que tienen que ver con la instalación de un equipo en el Hospital de Paso de los Toros, que analice el proceso asistencial y que genere algunos protocolos de atención que nos parece que se hacen necesarios. La ministra de Salud Pública dijo que lo que han recibido en la cartera hasta el momento es tan solo información preliminar, pero que ACE ha iniciado una investigación administrativa. De todas formas, la jerarca descartó que lo sucedido en Paso de los Toros tenga que ver con el conflicto de los anestesistas, debido a que los profesionales no estaban de paro en ese momento. No se puede atribuir este evento al conflicto anestésico quirúrgico. No habían anestesistas y cirujanos de paro en este caso, y ante trascendidos que así nos han comentado la prensa que intentan vincular estos dos eventos, queremos decir que bueno, no tienen nada que ver uno con el otro. Yo le decía que es preliminar. Sabemos que concurrió ginecóloga, concurrió también anestesista, que se hizo la cesárea en el momento que la partera así lo solicitó, pero no tenemos todavía en este informe primario bien si estaban realmente de guardia, si concurrieron al llamado, cómo fue eventualmente, eso no lo sabemos. Sí sabemos que no estaban adentro del hospital a esa hora, ¿verdad? Porque no hay una guardia interna, pero no podemos decir otra cosa. El senador del Partido Colorado, Alfredo Solari, fue quien denunció el hecho y aseguró que la cadena de mando no funciona correctamente. Solari pidió responsabilidad para dar credibilidad a los servicios de salud pública. Una falta de diligencia, una falta de responsabilidad adecuada en los médicos que tendrían que haber, particularmente en los anestesistas que tendrían que haber intervenido. Tendrán o no sus explicaciones, eso no lo sabemos, pero ciertamente que no podemos seguir
tolerando que se sucedan estas situaciones en las cuales la población cumple con lo que tiene que hacer, está embarazada, se había controlado todo su embarazo, concurre al hospital cuando está pasada de fecha para tener su parto, y bueno, y resulta que sale del hospital sin su hijo. Quienes tienen que supervisar al director y el director supervisar a los servicios, no está funcionando en forma adecuada, si no estas cosas no podrían ocurrir. El Ministerio de Salud Pública descartó que exista riesgo sanitario para la población tras el fallecimiento de 2 marineros de origen chino, cuya causa se investiga. Hoy día hay otros 2 marineros internados en mutualistas montevideanas, uno de ellos en estado crítico, mientras 2 buques mercantes están en cuarentena fondeados a unos 12 kilómetros del puerto de Montevideo. En estas horas la justicia enviará al Ministerio el resultado de las autopsias, lo que permitirá diagnosticar las causas de ambas muertes. Los síntomas son, básicamente, tienen edemas de miembros inferiores, algunos elementos de falta de aire y algunos elementos que se vinculan a lo que llamamos hipertensión portal y con complicaciones a nivel cardíaco y fundamentalmente insuficiencia cardíaca derecha. Son síntomas bien específicos que si bien se ven habitualmente, pero no hay ningún elemento y ningún reporte a nivel internacional que reúna las características de un brote o algún establecimiento conjunto que permita llevar a un diagnóstico en conjunto. Lo que sí quiero ser bien clara en plantear que, insisto con esto, si bien no se tiene un diagnóstico aún claro que confirme cuál es el diagnóstico y la etiología que ha llevado a esto, se han descartado las principales y las más importantes infecciones y enfermedades que determinen un riesgo para la población, concretamente para la población uruguaya en este momento. Vamos a otros temas. Esta mañana llegó a Montevideo el primer vuelo de Air Europa procedente de España. Se realizó una ceremonia en el aeropuerto de Carrasco. En ese avión llegaron los ministros que acompañaron al presidente José Mujica en su gira. Air Europa volará a Madrid 3 veces por semana con una capacidad de 299 pasajeros por viaje. Con la llegada de esta empresa de capitales españoles, Uruguay recupera la conexión sin escalas con Europa y, según el ministro de Transporte, Enrique Pintado, también se restablece el nivel de conectividad histórico del país. Hay unas posibilidades enormes de que esto se incremente y recuperemos el vuelo diario a Madrid, que con los vuelos de Air France a París estarán no solo recuperando la conectividad perdida, sino que incrementando nuestra conectividad con Europa, lo que es muy importante. La ministra de Turismo, Lilian Quechichian, dijo que la llegada de esta nueva aerolínea es fruto del trabajo que el gobierno realizó para captar a los 200.000 europeos que al año llegan al Uruguay. Esta es una actividad central para el desarrollo económico, para la generación de empleo y para todas las otras cosas que decimos que es el turismo en el mundo. Relacionamiento entre la gente, cultura, educación. Por lo tanto, volver a tener un vuelo directo, con un vuelo transatlántico directo, es para nosotros muy importante. El director de la aerolínea agradeció las facilidades que otorgó el gobierno y luego detalló cuáles son las metas que Air Europa tiene para los próximos meses. Vamos a intentar, en lo que es para nosotros esta temporada alta, los meses de julio y agosto, rozar los 80 y tanto % de ocupación. Para lo que es el mes de junio, como os dije, hoy ya estamos con un 70%, con la esperanza, con los días que quedan y las operaciones que aún faltan por hacer y días de venta aún, llegar a ese 75% el primer mes. Air Europa no solo conectará con España, sino que también servirá como puerta de entrada para otros países. En España hoy, como Air Europa, como vuelo propio de Air Europa, tenemos 11 enlaces alrededor de toda la geografía española. Y luego lo que es el tema de conexiones europeas, pues ahora mismo cubrimos Italia, con 2 aeropuertos, Roma y Milán, Holanda, Ámsterdam, Bélgica, Bruselas, Reino Unido, Londres, Portugal, Lisboa y creo no dejarme ninguno para llegar hasta los 7. Apenas finalizada la conferencia de prensa de inauguración de la operativa, Air Europa ya estaba embarcando a los pasajeros que viajaban rumbo al viejo continente. Y en vuelo de esta compañía el próximo día jueves estará arribando el presidente de la República de su gira por Europa y también por Asia. Tabaré Vázquez dijo que la decisión de la ciudadanía sobre la despenalización del aborto será el punto final sobre el tema. El expresidente también emitió un comunicado en el que prohibía el uso de su imagen en la campaña para el referéndum.
Este tema se ha debatido largamente. Ahora la ciudadanía está informada y tiene la palabra. Se podrá expresar con toda libertad y lo que ella decida será punto final, dijo Tabaré Vázquez al diario La República. De acuerdo con el matutino, Vázquez se mostró sorprendido por las declaraciones del arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotuño, respecto a que le parecería lógico que si Vázquez vuelve a ser presidente, vaya contra esa ley, porque eso estaría dentro de su manera de pensar y actuar. Por enésima vez, debo reiterar que no tengo ni vocero ni representante, sostuvo Vázquez, y recalcó, lo que tengo que decir lo digo personalmente. Recordamos que el pasado 7 de marzo, durante la presentación del libro Veto al aborto, editado por la Universidad de Montevideo, Vázquez expresó que su posición no es neutral, pero tampoco es un acto de campaña publicitaria sobre la ley, ni es una pedrada sobre la claraboya de la fuerza política a la que pertenece. El presidente de la República, José Mujica, responderá en los próximos días a organizaciones sociales y políticas contrarias a la legalización del aborto sobre su posición para realizar una cadena de radio y televisión. La respuesta concreta fue que apenas el presidente de la República retorna al país, jueves o viernes, que él personalmente va a trasladarle el tema para que el presidente de la República sea el que decida como corresponde y como es de costumbre. ¿Es tan necesaria una cadena? Yo creo seguramente que todos los usuarios considerarán en que aportar elementos de información sobre este tema, que debe ser de los más sensibles, de los que apela a valores más profundos de cualquier persona, no importa la posición de fondo. Por el tema, es bueno que haya la mayor información. Por eso que la cadena es bueno, entre otras cosas porque yo creo que cuando se convoca la democracia directa, el Estado no debe volcar su opinión a ninguna posición, debe dejar que los ciudadanos directamente decidan. Esta semana la Cámara de Diputados comenzará a votar el proyecto de regulación del mercado de marihuana. El gobierno estima que debería estar aprobado antes de fin de año. La ley comenzará a discutirse el jueves en la Cámara de Diputados. De acuerdo a fuentes parlamentarias, el proyecto contará con la aprobación de todos los legisladores del Frente Amplio, más el voto de Daniel Radío del Partido Independiente, que habría expresado su apoyo a la iniciativa. Blancos y colorados votarán en contra. Luego le corresponderá al Poder Ejecutivo instrumentar la ley. Algunos aspectos serán más rápidos que otros. Tiene mucho que ver con la cantidad de posesión para el consumo. Obviamente que como está explícitamente redactado en la ley, no va a valer aquellos productos que sean traídos del exterior bajo la manera de narcotráfico y sean prensados, pero por ejemplo para quienes puedan tener una planta o puedan tener lo producido por esa planta, lo podrán tener sin tener la presión de la justicia penal. Julio Calzada participó del lanzamiento del proyecto Savia, que realiza la presentación de 19 proyectos locales para la prevención, tratamiento e inserción de los usuarios problemáticos de drogas en todo el país. Cada Junta Departamental de Drogas identifica un tema, identifica una problemática, identifica una realidad y desarrolla un proyecto para intervenir en esa realidad, y a partir de eso nosotros los apoyamos con fondos provenientes de SICA, de OEA, de la Cooperación Española, fondos propios de la Secretaría Nacional de Drogas y todos los recursos técnicos y logísticos con los que podemos apoyar el desarrollo de estas iniciativas. Bomberos controló el incendio que esta tarde se desató en la vieja sede del Sindicato de Estibadores en la Ciudad Vieja. El edificio de 3 plantas lleva años abandonado y fue ocupado por intrusos, lo que ha motivado varias acciones policiales para controlar la venta de drogas en el lugar. El fuego comenzó en la planta baja y se extendió por 2 pisos, lo que motivó que Bomberos impidiera el acceso de personas al local de los hasta ahora ocupantes. 2 trenes completos, uno del puerto y otro del cuartel Centenario, debieron utilizarse para extinguir las llamas. Las autoridades informaron que pese a que en un momento hubo personas atrapadas en el interior y a los daños registrados, no hubo personas heridas. Y en las últimas horas llegó el primer cargamento de rolos de madera para la planta de celulosa de Montes del Plata. El informe es de Darío Izaguirre.
La operativa de transporte terrestre se realiza mediante un soporte informático desarrollado en Uruguay a medida para Montes del Plata. Cada camión posee un GPS conectado al sistema, donde recibirá instrucciones de carga y descarga, permitiendo así el seguimiento y trazabilidad permanente de cada rolo de madera. Con la llegada de los 10 primeros camiones de madera aquí a la planta de Montes del Plata, comienza el acopio de madera. La planta se prevé esté operativa en el mes de septiembre. Ver este primer camión llegando a nuestra planta para empezar a acopiar la madera es bastante emocionante, porque ya significa que estamos en la última parte de lo que es el inicio de la operación de esta planta. Más de 5.000 personas, en forma directa e indirecta, trabajarán para Montes del Plata una vez que la planta comience a operar. Un 95% de los funcionarios en planta serán uruguayos. Estamos hablando de aproximadamente 500 personas, pero eso hay que sumarle la gente que trabaja en el transporte, la gente que trabaja en el área forestal, con lo cual llegamos a más de 5.000 personas en forma directa, indirecta e inducida. ¿Cuál va a ser el volumen de producción que va a salir desde Uruguay? Estamos hablando de 1.300.000 toneladas de celulosa cuando lleguemos a producción total, que deberá ser el próximo año. Desde Montes del Plata, en Punta Pereira, Darío Izaguirre, TNU Noticias. Se normalizó momentáneamente la operativa en los puertos de Nueva Palmira y en los silos del litoral del país, luego de la reunión mantenida por los trabajadores cerealeros con autoridades del Ministerio de Trabajo. La gremial inició una tregua de 48 horas a la espera de una solución del gobierno. La Federación Uruguaya de Trabajadores de las Empresas Cerealeras resolvieron un compás de espera de 48 horas a la espera de la fórmula que aportará el gobierno para superar el conflicto. Los dirigentes de FUTEC se reunieron esta mañana con el ministro Eduardo Brenta y el director de Trabajo Luis Romero. Quedaron a la espera de una propuesta que contemple sus aspiraciones salariales, porque de lo contrario volverán a ocupar los silos en todo el litoral del país y bloquearán la carga de barcos en todos los puertos de Nueva Palmira. Los afecta a todo el mundo, pero bueno, somos todos trabajadores y tenemos que estar todos juntos, ¿no? ¿Un reclamo justo? Yo pienso que sí, que el país está muy bueno y los trabajadores estamos abajo, ¿no? El sector que nuclea a unos 1.500 trabajadores denunció que mientras las empresas se enriquecen con producciones récord año tras año, ellos no logran un aumento de un 5% para salarios que en promedio rondan los 10.000 pesos mensuales. Mientras esto sucede con los empleados de las plantas de silos y afines, los camioneros reconocen estar percibiendo una remuneración acorde. Estamos bien, digo, no, más allá que nos influye el corte, no nos perjudica a nosotros, pero está, digo, son compañeros también. Desde Nueva Palmira, con la cámara de Mariano Fagundes, informó Daniel Rojas, TNU Noticias. Por su parte, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo que el sector está muy cerca de alcanzar un acuerdo. Comunicamos con los trabajadores, el señor director nacional de Trabajo se comunicó, ofrecimos rápidamente un ámbito de negociación. Yo diría que las partes, en mi opinión, se encuentran muy cerca de firmar un convenio colectivo para los próximos 3 años. Inmediatamente que planteamos esta instancia de diálogo, la medida fue levantada en todos los lugares donde se había planteado en todo el país y por tanto confiamos que en los próximos días efectivamente se alcance un acuerdo. La familia del ex militante tupamaro Roberto Luzardo aguarda el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el procesamiento del dictador Gregorio Álvarez. En 2012, un tribunal de apelaciones revocó el fallo por entender que no se pudo comprobar que Gregorio Álvarez hubiese ordenado que no se le diera asistencia a Luzardo, internado y detenido en el hospital militar en el año 1973. La fiscal Adriana Acosta apeló este fallo y aún se aguarda la resolución de 2 ministros del máximo órgano judicial. En diciembre del año pasado, la defensora de Álvarez solicitó su libertad provisional, que finalmente fue rechazada por la justicia. 14 militares retirados declararán ante la justicia penal entre los días 17 y 18 de este mes por el caso de 28 mujeres expresas políticas que denuncian violaciones, abusos y torturas durante su detención en la dictadura. Los 14 militares que van a declarar ante la jueza penal Julia Estarico pertenecían a distintas unidades donde las 28 expresas políticas estuvieron detenidas durante la dictadura. Era permanente, eran todos,
y además la primera práctica, que también es delito de lesa humanidad, era la desnudez forzada. Nos arrancaban la ropa a todas, de entrada. Eso fue a todas. Militares retirados que revistaron en el Regimiento de Caballería número 9, 300 Carlos, centro que funcionaba en el Batallón 13 de Infantería, el penal de Punta de Rieles, la cárcel del pueblo donde permanecieron expresas políticas una vez que fue apropiada por la dictadura, Regimiento número 4, Hospital Militar y La Tablada, entre otras unidades ubicadas en los departamentos de Salto y Colonia, serán interrogados porque la jueza del caso sostiene que los delitos no prescribieron, tal como señaló en febrero pasado la Suprema Corte de Justicia, que declaró que los delitos de la dictadura son comunes y no son de lesa humanidad. La Dirección Nacional de Aduanas implementará con su par de Argentina un protocolo para optimizar los controles en los pasos fronterizos entre ambos países. No solo razonable, sino eficiente desde el punto de vista de control y administrativo, tener 12 funcionarios para que cubran 4 puertos de embarcaciones, 3 privados y 1 público. Los controles siempre hay posibilidades de mejorarlos, lo cual no nos va a volver invulnerables de ninguna manera ni en ninguna situación. Pero bueno, estamos trabajando para protocolizar los controles mejor, que cada institución sepa qué le tiene que avisar a la institución vecina, pero eso ya acontece y por suerte tenemos un Estado que nos protege y bien. La ministra de Turismo, Lilian Quechichán, informó que los beneficios impositivos para los turistas se van a extender hasta la finalización de las vacaciones de invierno. Ese renunciamiento fiscal que el Estado ha hecho en la temporada veraniega pasada se continúa hasta el 31 de julio justamente para captar esas vacaciones de julio. Por lo tanto, nadie podrá decir que el Estado ha estado inactivo o ha estado balconeando esta situación, sino que hemos estado trabajando fuertemente y renunciando en un renunciamiento fiscal que en definitiva es un esfuerzo de toda la ciudadanía. Circuló en el día de hoy una versión periodística que informaba acerca de turismo por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo en las cloacas de esta capital. Hace algunos minutos la Intendencia desmintió en un comunicado que se esté pensando en realizar un recorrido por las cloacas más antiguas, como habían publicado algunos medios locales. Desde la comuna capitalina se informó que se buscan propuestas para revalorizar esta infraestructura al cumplirse 100 años de que la Intendencia se hiciera cargo de todo lo relativo al saneamiento de la ciudad. La creación de un museo del saneamiento es uno de los proyectos en los que se está pensando, precisamente es lo que publica el comunicado de la Intendencia de Montevideo. Es la noticia económica de esta jornada. El índice de precios del consumo subió 0,32% en mayo. Ampliamos en el siguiente informe. Los precios en el mes de mayo crecieron 0,32% en relación al mes anterior, lo que determinó una inflación acumulada de 8,06% en los últimos 12 meses, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. De esta forma, la inflación acumulada de los últimos 12 meses cayó por tercer mes consecutivo, pero igualmente continúa situándose por encima del rango meta fijado por el Banco Central del Uruguay, que se sitúa entre 4 y 6%. El único rubro de la canasta que presentó caída fue alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 0,37% de disminución, donde destacan las caídas en los precios de todos los cortes de carne vacuna y legumbres y hortalizas, destacándose en el último rubro la baja de lechugas, espinacas, tomates, zanahorias y papas. El rubro que tuvo mayor incidencia en la suba del mes fue muebles, artículos y productos para el hogar, debido a la suba de los servicios domésticos y para el hogar. Como siempre, la información económica la aporta al Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. No tuvo variantes el precio del dólar, que cerró en la compra a 19.90 y en la venta 20.70. El dólar interbancario billete subió a 20,333. Se mantuvo el peso argentino en 2.3, subió el real 8.60, 10.10 y no tuvo variantes el euro billete 25.85 en la compra, 27.25 en la venta. La unidad indexada 2,6108.
Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. En China, el gobierno ajustó la seguridad en Beijing ante un nuevo aniversario de la represión a los estudiantes en la plaza de Tiananmen. Ampliamos esta y otras noticias internacionales. Decenas de miles de personas se concentraron este martes bajo la lluvia en un parque de la región administrativa china de Hong Kong en una vigilia con velas al cumplirse 24 años de la sangrienta represión de manifestantes en la plaza de Tiananmen en Pekín. La seguridad se vio reforzada estos días en la capital china, según reportan agencias de noticias, donde el 3 y el 4 de junio de 1989 el gobierno ordenó a las tropas abrir fuego contra los manifestantes y enviar tanques para aplastar a un movimiento estudiantil a favor de la democracia que llevaba meses de crecimiento. El resultado fue de cientos de muertos y un número indeterminado de heridos, ya que nunca se conocieron las cifras reales. En Hong Kong, una ex colonia británica de vuelta a China a fines del siglo pasado y que goza de un estatus especial con más libertades políticas que el resto del gigante asiático, los participantes en la vigilia se vistieron de negro en recuerdo de los fallecidos en Tiananmen. Francia dijo este martes que tenía la certeza de que en varias ocasiones se usó gas sarín en Siria tras realizar pruebas sobre muestras que recuperó de ese país. El ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, emitió un comunicado en el que señaló que estudios muestran la presencia de sarín, agregando que esos resultados de las pruebas fueron entregados a Naciones Unidas. En tanto, investigadores de derechos humanos de Naciones Unidas dijeron el martes también que tenían bases razonables para creer que se habían empleado armas químicas. El expresidente paraguayo Fernando Lugo fue hospitalizado en Asunción a causa de un pequeño cuadro infeccioso, según informaron desde su colectividad política. Algunas versiones indican que el exmandatario estaría afectado por dengue. Lugo, que fue destituido de la presidencia hace un año tras ser sometido a un juicio político, dio por ganada en enero de 2011 la batalla contra el cáncer linfático que se le diagnosticó en agosto de 2010. En las elecciones celebradas el pasado 21 de abril, Lugo fue elegido senador por el Frente Guazú, que agrupa a partidos de izquierda. La Universidad Ort y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación presentaron el primer laboratorio de prototipado 3D a nivel universitario en nuestro país. El laboratorio de prototipado 3D incorpora novedosas tecnologías que permiten obtener piezas y productos de alta precisión en su elaboración y terminación. Las máquinas que se presentaron son 3. Una impresora 3D que desarrolla impresiones en volumen por capas de polvo generando un sólido, una máquina que por inyección de plástico logra un producto en 3 dimensiones y por último, una cortadora y grabadora láser donde se pueden elaborar piezas de diversos materiales, desde papel y cartón hasta madera, vidrio y mármol. Lo interesante de esto es lo que significa la posibilidad de que antes un modelo teórico por decirlo, un modelo que lo veíamos en una pantalla y que no lo podíamos tocar, ahora lo podemos imprimir en 3 dimensiones, no solamente tocarlo, sino también ver si el producto se ajusta a las realidades que el diseñador había imaginado. El tamaño de los productos que se imprimen dependen del tamaño de la impresora. Uno podría hacer acá productos que no van a tener más de unos 40 centímetros por 40 centímetros como máximo. Ahora, también por encastre se pueden hacer productos más grandes, porque digamos, un producto se encastra con otro. Hay máquinas de esta misma naturaleza que podrían imprimir un coche. Hipogrosso señaló que el laboratorio está pensado para que empresas uruguayas se acerquen a trabajar en él. Esto fue pensado obviamente para ser compartido con la sociedad y dar un apoyo a la industria nacional, que creemos que con estos aparatos van a poder tener, digamos, mayores chances de que sus creaciones, digamos, se puedan volver y testear rápidamente. Este proyecto se realizó con el apoyo del Programa para la Generación y Fortalecimiento de Servicios Científicos Tecnológicos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. La industria y la tecnología tienen un
vínculo muy estrecho, y lo que estamos haciendo hoy es justamente abonando la parte tecnológica arriba de un aparataje industrial que creo que va a ser muy beneficioso para el país. Bueno, nos vamos con nuestro móvil al Estadio Centenario, jornada clave, así se está por definir dentro de un ratito nada más el campeonato uruguayo, o quizás no. Vamos a ver qué dicen nuestros compañeros, los saludamos y le damos las buenas noches. Bien, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Ya estamos aquí en el Estadio Centenario. Dentro de un ratito se va a comenzar justamente a definir el campeón uruguayo. Es un partido donde es difícil ponerle un rótulo. Es una semifinal para Defensor, es una especie de final para Peñarol, porque si gana se liquida absolutamente todo. Así está planteado el juego en la definición. ¿Qué es semifinal? Oficialmente semifinal. Sí, oficialmente semifinal. Se llama semifinal, aunque sería ese primer campeonato en el mundo en donde un equipo gana la semifinal y es campeón. Sí, es un campeonato. La gente ha pasado durante toda la noche así, ¿eh? Estamos todos acá, está todo el equipo, y hay mucha gente de Peñarol que está llegando en estos últimos momentos para vivir este partido importante. Podemos hablar un poco de las variantes. Defensor fue quien ganó jugando por el torneo Clausura, jugando en el Francini. Solamente salió 2 veces a jugar a canchas chicas Peñarol. Es la diferencia con Defensor, que fue a jugar 8 veces en canchas chicas. Y hablamos un poco de las variantes y lo que puede pasar adentro de la cancha, ¿te parece? Sí, de hecho Tabaré Silva va a cambiar, va a dejar el 4-2-3-1 para pasar a jugar un 4-2-2-2, porque no está Laxal, no tiene tanto vértigo, y lo pone a Cayorda con Rizzo en ofensiva para ponerle un poco de peso a la parte alta de la cancha. Sí, lo de Ramón, yo estuve con él en Francini después de que Defensor fue campeón, tenía una contractura, no sabía si llegaba, hay que ver si aguanta el ritmo de partido, que va a ser en alta intensidad, pero era importante para Tabaré tenerlo, porque va a ser el mano a mano con Stoyanov. Sí, va a estar por derecha, ahí en donde Peñarol seguramente va a buscar los piques y las pelotas para el Lolo. Ahí Ramón va a tener que jugar un mano a mano, y además Defensor ha tenido un defecto en cuanto a la mitad de la cancha en los últimos encuentros. Los volantes, que son de ataque, el caso de Aníbal Hernández, por ejemplo, que juega en ese sector, no son de bajar mucho a colaborar en la marca. Sí, entonces por ahí se va a tornar, como te decía, un mano a mano entre Ramón y el Lolo. Sí, un Peñarol que recupera la memoria ofensiva del torneo de apertura, que se parece mucho más al que ganó de punta a punta el torneo de apertura que al que trató de disimular alguna ausencia en el torneo Clausura en esta última parte del año, ya con la vuelta a Stoyanov, con un Pacheco inspirado, que siempre es la primera opción de pase cuando recupera Novik o cuando recupera Cristóforo, y un Salayeta que sigue siendo de lo mejor que hay individualmente en el torneo local. Sí, en cuanto al fútbol, yo creo que Peñarol está en su mejor momento, como decía Diego, recuperando lo que hizo en la apertura. Y Defensor, más allá de haber sido campeón, en cuanto al fútbol y lo que pasa adentro de la cancha, está en su peor momento. Hablamos de un sector de la cancha, hay otro, el sector en donde juega Baltasar Silva y Darío, el sector en donde a Defensor le gusta aprovechar más para atacar, y es con De Arrascaeta por derecha. Ahí volcado por derecha, buscando el centro para el Nacho, con Ceballos que se suma al ataque, digo por las claves, esas claves que se pueden presentar de un lado o del otro, y en donde también seguramente la mitad de la cancha va a tener mucho protagonismo. Yo lo que sí, en conclusión de este partido, se puede decir en cuanto a fútbol, que ninguno de los dos abandona su estilo para jugar. Porque Defensor podría decir, bueno, vengo a jugar con Peñarol, que tiene 4 delanteros y me tiro más atrás, pero Defensor no abandona y sigue jugando igual. Sí, cada uno muestra sus cartas, juega con lo mejor que tiene. No está Laxal, y me parece que es un punto como para seguir destacando. Más allá de que en el Trócoli fue suplente, de que no arrancó jugando, de repente no estaba en su mejor momento, pero es una carta de explosión, de vértigo, que aprovecha el gran momento que tiene el pibe de Defensor Sporting, que hoy no va a poder ser variante, que hoy no va a poder cambiar la realidad del partido por ese lado Tabaré Silva. Bueno, Eduardo Bonomi, el ministro del Interior, habló de la hora del partido, que se jugaba por la noche, que después en los festejos había que ver cómo se tenía que organizar la cosa. Puso el tema del calendario arriba de la mesa, que por ahí las fechas terminaron, y aparte también el entrenamiento de Francia, que fue en el estadio hasta las 6 de la tarde, generando y haciendo que el partido se jugara por la noche. Si te parece, vamos a ver el operativo policial, cómo se prepara la policía en el caso de que haya festejos de Peñarol hoy en 18 de julio. La Jefatura de Policía de Montevideo dispuso un operativo de seguridad en caso de que Peñarol se consagre campeón del torneo uruguayo y limitó la zona de festejos de los aurinegros. El operativo policial abarca toda la extensión de la avenida 18 de julio, parte de 8 de octubre, y la sede del Club Nacional de Fútbol contará con guardia policial. Jefatura recomienda que los festejos se concentren en 18, donde se establecerán cruces de emergencia sobre las calles Paraguay, Yaguarón, Minas y Magallanes. Además, destaca que no se van a permitir los festejos sobre el mausoleo de la Plaza Independencia, el cual se encontrará vallado.
Bien, seguimos del Estadio Centenario. Hubo algunos incidentes en la tribuna Amsterdam con la policía, algún intercambio de proyectiles entre algunos simpatizantes de Peñarol que ya agotaron la tribuna Amsterdam hace rato largo, unas 40 y algo de mil entradas, 41, 42.000 entradas para ver el primer juego de definición aquí en el Centenario entre Peñarol y Defensor. Todos quieren salir al aire y además todos quieren salir al lado de Diego, ¿no? Es un detalle importante y por eso la gente, porque no va a las otras cámaras, la gente viene para acá. Está bien. Yo quería hablar de Defensor, de este equipo que más allá de los cambios, más allá de que los jugadores se le van, como le pasa también a los grandes, porque los grandes tienen más posibilidad de traer y de armarse, porque tienen esa posibilidad, Defensor está ahí siempre definiendo. Porque dicen, no, Defensor ha perdido finales, jugó contra Nacional y perdió aquella final, y contra Peñarol perdió 2 de las que jugó, pero siempre está. Nadie destaca eso, que Defensor siempre está definiendo. Y otra cosa es la del argentino Mauro Fernández. Fue titular solamente frente a Wanderers. Sí. Y después estuvo 6 veces en el banco de suplentes y jugó en 3 partidos más. Y se le da esto de jugar una final, ¿no? Que no es una curiosidad también que vivimos hoy en la noche del Estadio Centenario. Bien, cortito lo último del partido es que a Peñarol también le falta Carlos Núñez y Carlos Valdés. Hablamos de las ausencias en Defensor Sporting, pero también Peñarol tiene algunas ausencias significativas en cuanto a la definición. Vamos a meternos en la realidad de la selección nacional. Dale. Porque mañana va a jugar un seductor partido desde lo deportivo ante la selección de Francia. Acá en el estadio a las 4, ¿no? Sí, a las 4 de la tarde. No es habitual que una selección de la elite de Europa venga a nuestro continente, lo hizo Holanda, lo hace Francia y el maestro Tavares además tuvo que depurar la lista de convocados pensando en la Copa de las Confederaciones. Es la primera vez para todos, porque la única vez que vino fue en el 30 que vino Francia. Claro. Yo no sé si alguien estuvo en ese partido, pero es para todos la primera vez de verlo a Francia acá, una selección, como decía Diego, importante, dirigida por Deschamps, y hoy se conoció la lista de 23 jugadores los que van a integrar la Copa Confederaciones. El gran objetivo es Venezuela, son las eliminatorias, pero la Copa también está bueno, y en realidad quedó afuera Stuani, porque después se sabía que Alejandro Silva estaba con una lesión, había quedado afuera, y también se conoció lo de Valdés en el último fin de semana. Y se confirma lo de Scotti, ¿no? Que lo convocó de vuelta el día lunes y quedó en la lista de los 23. A ver, ¿cuál es? El delantero Cristian Stuani, Alejandro Silva por un desgarro, Carlos Valdés por la fractura, los 3 descartados de la lista inicial. Los 23 que van a participar de la Copa Confederaciones: Fernando Muslera, Diego Lugano, Diego Godín, Sebastián Coates, Walter Gargano, Abel Hernández, Cristian El Cebolla Rodríguez, Sebastián Eguren, Luis Suárez, Diego Forlán, Álvaro Palito Pereira, Juan Castillo, Matías Aguirre Garay, el Nico Lodeiro, el Ruso Pérez, Maximiliano Pereira, Arévalo Ríos, Gastón Ramírez, Andrés Scotti, Álvaro González, Edinson Cavani, Martín Cáceres y Martín Silva. Bien, esto es de la selección uruguaya pensando en la Copa de las Confederaciones con el gran objetivo en el juego eliminatorio ante Venezuela. Y Diego Tavares va a estar en el partido con Venezuela. Ahí va a viajar en el charter de la selección, va a formar parte de ese viaje y ese partido tan importante. Se pone colorado, Martín. De Uruguay, que ganó 3 partidos nada más en estas eliminatorias y que había ganado 6 para clasificar a Sudáfrica. 6 partidos de todos los que se jugaron en la eliminatoria. ¿Qué momento el de Cuevas? La jornada deportiva ha tenido, para cerrar con eso, ha tenido una buena noticia en la mañana porque Pablo Cuevas se metió en las semifinales de Roland Garros con su compañero el argentino Horacio Ceballos. Eliminaron a una pareja de polacos, 7-6, 4-6 y 6-1. Fue en la mañana de nuestro país y se mete en las semifinales para jugar contra una pareja francesa. Es una buena noticia teniendo en cuenta la inactividad larga que tuvo Pablo Cuevas y este regreso por lo menos bastante auspicioso. Bueno, Metropolitano, NBA, cerramos, ¿te parece, Diego, del estadio? Vamos a tener las notas también para la última hora, para el informativo de las 12 de la noche. Cerramos del Estadio Centenario. Bien, en 20 minutos se comienza a definir acá en el Centenario el campeón del uruguayo. Roland Garros, la dupla de Pablo Cuevas, el uruguayo junto con Horacio Ceballos, avanzó a semifinales de la competencia, vencieron 7-6, 4-6 y 6-1 a la dupla de polacos. Se metieron así entre los 4 mejores tenistas y se aseguraron 90.000 euros en premios. El uruguayo busca su segundo título de Grand Slam en dobles del torneo parisino, lo consiguió en 2008 junto al peruano Luis Horna. Pasamos a la NBA para ver la victoria de los Heats, 99-76 sobre Indiana Pacers en el 7º juego. Una serie muy cerrada, pero Miami se quedó con la conferencia este. Desde el jueves, la final con San Antonio Spurs para definir el campeón de la NBA. Los Spurs barrieron 4-0 a Memphis en las finales de la conferencia oeste. Por tercera vez consecutiva, entonces, Miami en las finales.
De la NBA al básquet local, a la sexta fecha, hablamos del Metropolitano de Básquet. Wellcome venció a Estocolmo 100-56. Colón superó a 25 de agosto, 81-74. Uruyú-Waston obtuvo una victoria frente a Marne, 78-73. Este miércoles, Yale recibe a Cader en su cancha. Capitol lo juega con Urunday en Capitol. Larre Borges frente a Verde y Rojo en Larre Borges. Recordemos que hay 3 punteros en el Metropolitano. Larre Borges con 10 puntos, Wellcome y Uruyú-Waston. Muy buenas noches para todos. Como siempre recibimos a la profesora Susana Mangana para esta mirada internacional. Hoy ponemos nuestros ojos en Turquía. ¿Por qué? Porque el pasado sábado amanecíamos con la noticia de una dura represión, algo que no sorprendería en esa zona del mundo, pero sí sorprendía porque se da en un país que es una profunda democracia, en un país cuyos 70 millones de habitantes aproximadamente viven un esplendor económico desde hace más de 10 años y porque la protesta tiene un origen ambientalista, lo que motivó una represión inesperada y por ende que muchos más se sumaran a esa protesta que se ha vuelto incontenible en los últimos días y que ya ha generado por lo menos 2 muertos. Le damos las buenas noches a Susana Mangana. ¿Qué está sucediendo en Turquía? Buenas noches, Carlos. Primero que nada, muy feliz del reencuentro contigo aquí en este espacio. Yo creo que tenemos que enmarcar las protestas de las últimas 4 jornadas en Turquía en una suerte de primavera no árabe, tampoco turca, sino un movimiento que se asemeja más al de los indignados, al movimiento de estudiantes, de personas insatisfechas con el modelo democrático que tienen en su país. En este caso le ha tocado a Turquía. Justamente yo creo que este proyecto de remodelación del Parque Gezi en un lugar neurálgico, en un punto estratégico de la ciudad, también muy turística por otra parte de Istambul, ha servido de excusa para que los jóvenes se manifiesten en contra de un gobierno que entienden que es sobre todo de un corte dictatorial, no tanto el gobierno sino el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, a quien le han pillado, le han encontrado estas protestas fuera de casa en una gira de negocios por el norte de África, ¿verdad?, en Marruecos, y yo creo que es un hombre que ha acumulado muchísimo poder, es una figura de talla mayúscula, ¿verdad?, no solo dentro del país, en Turquía, sino también en la región, y yo creo que realmente es una protesta en contra de algunas leyes que vienen aprobando su gobierno, al igual que el de Abdullah Gül, el presidente de Turquía, y los dos pertenecientes al AKP, es decir, al partido islamista en el poder, Justicia y Desarrollo, que han prohibido muy recientemente el suministro y la venta de alcohol en todo el país. Yo creo que esto ha desencadenado esa frustración de jóvenes que entienden que quieren un modelo liberal, un modelo de libertad de expresión, pero donde ningún político acumule más poder, y es por eso que se asemeja mucho más o se acerca, si se quiere, al movimiento del 15M de España, por ejemplo, de los indignados, o de Occupy Wall Street, que por ejemplo las protestas de Libia o de Siria, que es una guerra civil, como bien sabes, Carlos, o a las de Túnez, por ejemplo. Ahora bien, nos posicionamos en un país que es una democracia. Erdogan lleva 3 periodos electos, si bien su fuerte está en las provincias rurales, estamos hablando de una protesta básicamente urbana que sorprende por el tamaño, sorprende por la represión que se ha dado y cómo ha movilizado a otra gente que se indignó justamente con las características de esta represión. Pero como tú bien decías, puede haber algún otro tipo de cosas que estén sumando, porque también se habla de que los turcos, no en su mayoría, porque tenemos que ser muy claros a la hora de hablar de opiniones, es muy poco lo que podemos manejar en datos ciertos, pero sí hay una sensación de que tal vez la postura del gobierno de Erdogan respecto al conflicto de Siria no estaría reflejando el ánimo de la mayoría de ese pueblo turco. Exactamente, tú decías que la base, el sustrato de su apoyo, sobre todo a la hora de cautivar y captar los votos en las últimas elecciones, ha estado en el sustrato rural, si se quiere, pero no podemos soslayar el hecho importante también de que fue el intendente de Istambul durante mucho tiempo, durante muchos años, y eso hizo que ganase no solo estatura política, sino que además tuviese un caudal de votos importante también en esa ciudad que no es la capital como Ankara, pero que es una capital, si se quiere, turística. Las protestas nacen en Istambul, pero rápidamente también se van a replicar en otras ciudades importantes del país, y de hecho por estas horas preocupa a los analistas que esto está afectando también al turismo, que es una de las bases de ingresos más fuerte que tiene Turquía. Pero yo creo que tenemos que tener presente que no es lo mismo posicionarnos en este conflicto en Turquía, no es lo mismo que se den revueltas
dentro de lo que es una región muy convulsa, muy caliente, como es siempre Oriente Medio, ahora tenemos estas protestas y que han sido muy duramente reprimidas. Autoridades del gobierno han aprovechado también la jornada de hoy martes para decir que quizás hubo sí un exceso de uso de la fuerza por parte de la policía, han pedido disculpas y sobre todo porque ya hay 2 muertos que lamentar y bastantes decenas de heridos graves, pero lo importante yo creo es tomar distancia también y no empezar a pensar y a elucubrar si realmente habrá infiltrados, si realmente hay partidos políticos que están intentando capitalizar estas manifestaciones. El propio Tayyip Erdogan, primer ministro, decimos entonces cuestionado y muy cuestionado en las calles de Estambul y de otras capitales, ha dicho que hay un interés por parte del Partido Republicano de la oposición de meter cizaña, de azuzar, ¿verdad?, estas manifestaciones, pero por ahora tenemos que ver en qué desenlace sigue esta situación, donde hoy hay kemalistas, es decir, aquellos que son seculares, laicistas y garantes de una Turquía laica y que no ven con buenos ojos también que haya una vuelta a normas y leyes que intentan reislamizar el país. Claro, de cualquier forma es válido decir que el 99% de la población de Turquía son es musulmana. Son ¿no? musulmanes suníes y ya se acercan a los 80 millones. Y que están reivindicando básicamente permanecer en un Estado laico. Sí, exactamente. Muy bien. Susana, se nos acabó el tiempo. A ustedes les prometemos en futuros espacios poder profundizar en esto que seguramente con el correr de los días se va a ir aclarando en cuáles son las características de esta situación que ha sorprendido justamente porque se da en un país que se ha caracterizado por su democracia y fundamentalmente por su laicismo. Sigue José Sena con más noticias. Sí, Carlos, y para comentarles a todos los amigos que la Dirección Nacional de Meteorología está advirtiendo que mañana podrían registrarse la llegada de cenizas volcánicas provenientes del volcán Colpahue, el volcán que está ubicado allí en la frontera entre Chile y Argentina. Y se señala que es probable que se registre la llegada de cenizas, ya que mañana va a haber una rotación de los vientos, primero en dirección oeste al suroeste y sobre las 3 de la tarde rotará sobre el oeste y podría, bueno, afectar, irritar las vías respiratorias, a tomar en cuenta esta advertencia. Entonces, vemos el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El miércoles seguimos disfrutando de tiempo estable, con un inicio de jornada fría, con nieblas y neblinas aisladas, lo que nos mantendrá abrigados. Registros termométricos que ascienden gradualmente, generando una tarde templada y ventosa. Habrá pasaje de abundante nubosidad hacia la noche, con posterior descenso de temperatura. El jueves estará frío en la mañana, aún con mucha nubosidad en áreas costeras, manteniendo inestable el área. La tarde se presentará fresca a templada, con cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura hacia la noche, lo que hará necesario un muy buen abrigo. La Intendencia Municipal de Montevideo reabrió el programa de atención a hombres que deciden dejar de ejercer violencia. Luego del plan piloto realizado el año pasado, la comuna hizo un llamado público y desde ayer la ONG Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género otorga este servicio de atención. Los interesados pueden comunicarse, señala este comunicado, a través de los teléfonos 091-207-512 o 2707-2868. Nos vamos, ya viene Cuéntame, reencuentro con las noticias como siempre, edición de cierre a la medianoche, de mi parte esta mañana. Que pasen bien.